Cristo Rey, en coordinación con la Comisión Pastoral Litúrgica, presenta Congregados. Porque nos es importante acercarnos a ti. Descubre más en este momento. Iniciamos. El programa Congregados, nos reunimos nuevamente para continuar este estudio de la liturgia en un sentido pues sencillo que nos puede ir ayudando a continuar en el conocimiento de la misma. Hemos recorrido algunos pasos importantes de nuestro año litúrgico. Si recuerdan, estuvimos hablando de lo que es el misterio o el triduo pascual, donde celebramos el misterio pascual de Jesucristo. Y decíamos pues con claridad que termina principalmente en lo que es el domingo de la resurrección. Hoy vamos a entablar un diálogo sobre la Pascua. Recordamos que hace pocas semanas, casi una y media, terminamos este sagrado tiempo de Pascua. ¿Por qué? Pues porque concluimos con esta fiesta de Pentecostés. Aquí lo importante de todo el asunto es que verdaderamente vamos caminando poco a poco en el conocimiento, pero sobre todo en la realidad de nuestro año y de lo que nosotros celebramos en la iglesia. Como ustedes saben, la Pascua significa el paso de la muerte a la vida. ¿Cuál paso? El paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Y esto, bueno, siempre iba en relación a lo que es propiamente el sentido de la Pascua antigua, en la cual se sacrificaba el cordero y que ahora decimos que el nuevo cordero para nosotros es siempre Cristo. Aquel que ha venido a entregarse por nosotros y que nos va a dar la abundancia de la salvación. Lo diremos con toda claridad y grandeza. La Pascua es el misterio fundamental y central de nuestra vida, porque como San Pablo nos lo dice, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería totalmente vana. Esta es la grandeza de lo que principalmente nosotros celebramos en la iglesia y de lo que durante estos 50 días celebramos la grandeza del resucitado. ¿Cuándo inicia propiamente este tiempo pascual? Ya lo dijimos la vez pasada. Inicia con propiamente el día de la vigilia, y luego el domingo. Y cuando lo terminamos con la fiesta de Pentecostés. Aquí hablamos de 50 días en las cuales celebraremos, la presencia del resucitado. Y en la cual entenderemos principalmente algunas dimensiones de la Pascua, pero que van a fortalecer hoy y siempre la vida del cristiano. Sabemos nosotros que 40 días, según lo celebramos nosotros el domingo, pero lo celebramos de manera especial el 40 días, lo que es la ascensión de Jesús. Lo celebramos el domingo, pero numéricamente es un miércoles anterior. Pero la iglesia lo ha querido poner siempre para celebrar después de 40 días. Realmente viene el don del Espíritu Santo que se envía a Jesús. Esta grandeza es la que nosotros pues propiamente celebramos y conmemoramos propiamente en la liturgia. Aquí solamente decimos el misterio de la Pascua o del paso de la muerte de la vida
es lo más importante para nosotros. Es el misterio central de nuestra fe. Es lo más grande que propiamente conmemoramos en relación para con Jesucristo. Y también, pues por lógica, es nuestra esperanza en la salvación. Por eso hoy tenemos que saber decir que la Pascua tiene diferentes dimensiones. ¿Sí? Son 4. La primera, pues por lógica, cristológica. La segunda, neumatológica. La tercera, eclesial, sacramental. Y la cuarta, escatológica. Vamos a ir derivando poco a poco cada una de estas dimensiones, así de manera muy general, como siempre lo hemos venido haciendo, pero sobre todo fortaleciéndonos en lo que de manera especial nosotros celebramos. La dimensión cristológica. La Pascua tiene una dimensión de este tipo cristológica por el motivo fundamental que ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. Y esto lo vemos en 1 Corintios 5:7. ¿Sí? Como proclama principalmente el texto del canto del Evangelio del domingo de Pascua, de la misa del día. Cristo es nuestra Pascua. Sobre todo cuando hablamos de Cristo o como se ha dicho, inmolado y resucitado. Aquí tenemos que saber decir, pues que propiamente desde que iniciamos la experiencia pascual hasta que la terminamos con el día de Pentecostés, nos encontraremos en los evangelios, en las oraciones, incluso en el oficio, aquellas grandezas de que Cristo es nuestra Pascua, pero principalmente en la palabra de Dios encontraremos la presencia del resucitado, de aquel que ha pasado de la muerte a la vida y que se hace presente en medio de los discípulos. Nosotros encontramos diversas pruebas importantes de la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son? Pues el sepulcro vacío, la piedra removida, la aparición a las mujeres, el diálogo con los hombres o con los ángeles, pero de manera especial las apariciones del resucitado son las que van a dar de manera el fundamento a ese sentido pascual. Las apariciones del resucitado. Y es donde vamos a encontrar principalmente pues lo que nosotros estamos celebrando. Sí, una presencia que podemos llamarle en la palabra y en la experiencia post-pascual, pero también lo podemos decir más adelante, lo diremos, una experiencia sacramental. Pero aquí lo importante de todo es esta experiencia de aquel que antes veíamos que fue crucificado, padeció y murió, pero después resucitó y ahora se encuentra presente en medio de la iglesia. Presente, vivo y operante, como ya lo sabemos nosotros siempre, cuando decimos que Cristo dialogaba con sus apóstoles, que Cristo se aparecía a ellos, que Cristo caminaba sobre el agua, comía, etc. Y ya lo tenemos que decir con claridad, es un cuerpo principalmente glorificado, no es como el cuerpo como el que tenía cuando estaba con ellos, sino es un cuerpo, podemos llamarlo así, resucitado. La segunda dimensión neumatológica, sobre todo, recupera principalmente la unidad de la cincuentena, especialmente en ese tiempo de Pascua. Sobre todo, da un amplio espacio al Espíritu Santo en los formularios dominicales como en los feriales. Lo importante de todo este asunto es la realidad del Espíritu, que propiamente es el que va a ser el que
un protagonista fundamental de la Pascua. Vamos a encontrar mucho la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y por ahí se dice y se habla con toda propiedad que se dice que los Hechos de los Apóstoles son los hechos del Espíritu que se hace presente en medio de la iglesia. ¿Cuál espíritu? El espíritu del resucitado. O también cuando encontramos en los evangelios, sobre todo cuando le dice Jesús a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo, ¿sí? Ese gran mandato misionero que va a expresar el don del Espíritu y que también va a hacer que algunos o se conviertan, o algunos o se bauticen, o algunos principalmente se acerquen principalmente al don o al mensaje de salvación. Aquí lo importante de todo este gran evento no es solamente el hecho de reconocer que algo se cierne, o se hace presente, sino que verdaderamente el Espíritu es, como lo podemos decir, el que resucita a Jesús, el que hace que la iglesia se fundamente, el que fortalece la vida de las primeras comunidades, el que hace que los discípulos comprendan la acción de Jesús, el que hace que el Señor se aparezca. O sea, todo el asunto tan importante de la presencia del Espíritu es la que va a dar modo y tiempo, principalmente en este tiempo. Pero como ya lo hemos dicho hoy y siempre, no es cualquier espíritu, es el espíritu del resucitado. Aquel que está presente principalmente en medio de su iglesia, pero que principalmente es el espíritu de Jesús. Y que lo reconocemos nosotros también con la grandeza fundamental, principalmente del Espíritu Santo. Por eso, si lo recordamos, hace un domingo, veíamos esta fiesta de la Santa Trinidad y decíamos el protagonismo del Espíritu que principalmente va a fortalecer la vida de los cristianos y que principalmente los va a acompañar posteriormente a esta fiesta, pero que es el mismo Espíritu del Señor el que se manifiesta principalmente en la vida de la iglesia. El tercer tiempo es el tiempo de la iglesia, un tiempo, podemos llamarlo así, eclesiológico, principalmente sacramental. Sobre todo aquí encontramos la grandeza de este magnífico don, porque lo vamos a decir, sobre todo tenemos que ser conscientes nosotros de que la Pascua, como cuando celebramos el misterio pascual, se fundamenta en el misterio de Cristo, ahora se fundamenta en el misterio de la iglesia. Una iglesia que se fortalece principalmente en la grandeza de Dios y que de manera especial va a ir aconteciendo la grandeza de Jesús en medio de la asamblea. Comprendemos nosotros el gran misterio tan importante de lo que celebramos en la liturgia y decimos la presencia de Cristo es la presencia que nos salva. Pero aquí encontramos principalmente, sobre todo cuando hablamos, así como se hizo presente en medio de los discípulos, se hace presente de manera sacramental en su iglesia, dando principalmente la grandeza de la Pascua. Sobre todo, como siempre hemos dicho, el domingo como Día del Señor, ¿qué celebramos? Su presencia santa en medio de nosotros. Y este domingo como consagrado al Señor, se manifiesta principalmente como este don tan importante de salvación. Y más que ahora celebramos principalmente este tiempo de Pascua. Yo se los decía por ahí a los fieles. Miren, el Señor Jesús, así como se hizo presente en medio de los discípulos, ahora se hace presente en medio
de su asamblea. Decíamos, con su palabra, con la reunión de los fieles, realmente con su cuerpo y con su sangre, de una manera tan importante, sacramental. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que cada vez que celebramos este gran misterio, celebramos pues, principalmente la Pascua del Señor, como lo hacemos cada 8 días, y esto es hasta que Él venga. Por eso tenemos que ser conscientes nosotros de la importancia de la salvación, que viene expresada principalmente para que nosotros comprendamos, a partir de lo que celebramos, la presencia real y verdadera de Cristo. En este hemos estado hablando un poco sobre esa solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Y se nos dice, ¿qué es esa solemnidad? Pues nada menos que la presencia real y verdadera de Cristo. Por eso la Pascua se sigue prolongando en la liturgia dominical, como siempre lo decimos, hasta que el Señor vuelva. Y esa es la grandeza de lo que principalmente la Iglesia celebra. Independientemente, sobre todo decimos si es otros tiempos. Pero aquí lo importante de todo esto es que nos demos cuenta de la oportunidad que Dios nos da para acercarnos cada vez más a Él y para fortalecernos en su presencia. Como iglesia, estamos haciendo el memorial del Señor, principalmente hasta que Él venga. Y el tiempo, la dimensión principalmente escatológica, sobre todo cuando hablamos de la realidad de la venida de Cristo. Nosotros vamos en camino de salvación y la Pascua, pues propiamente para nosotros es el anticipo de nuestra resurrección. Pero también lo que celebramos es esa oportunidad que nos da para que vayamos día con día en celebrar la Pascua definitiva. Lo hemos dicho en otras ocasiones, celebramos la Pascua semanal, domingo, celebramos la Pascua anual, la vigilia pascual y el día de la resurrección, y nos encaminamos principalmente día con día hacia la Pascua eterna, es decir, la escatología del misterio en el cual participaremos al final de nuestra vida de la Pascua eterna. Por eso el camino tan importante que nosotros vamos llevando, sobre todo no en cuanto al año, sino siempre en cuanto a lo que celebramos en el conjunto de todo nuestro año litúrgico, es ese misterio por el cual nos encaminamos siempre a la Pascua como central fundamental de nuestra fe, que nos fortalece, nos acompaña y principalmente nos llena de ese gran don de salvación. Aquí es donde tenemos que principalmente ser conscientes de esta oportunidad de salvación en la cual vamos caminando poco a poco y que ya en la celebración pascual semanal pregustamos de esta Pascua eterna. Ya en la celebración de la Pascua anual, igual, de manera similar, pregustamos de esta Pascua eterna. Pero lo definitivo será principalmente al final de los tiempos. Cuando nos toque presentarnos delante del Señor o cuando principalmente Él venga en la venida definitiva. Por eso este gran misterio tan importante pues es el que nos lleva a comprender que no solamente es una celebración, podemos llamarle cualquiera, sino que mediante los testimonios de la palabra de Dios, del oficio y de los padres de la iglesia, también nosotros vayamos creciendo en este ambiente tan importante de cómo la Pascua se va fortaleciendo principalmente como el don de Dios y que de manera especial nosotros, lógicamente, nuestro camino, nuestra meta, pues no es solamente aquí, sino es principalmente allá en el cielo. Se entrelaza principalmente, como lo hemos dicho, esta fiesta de la ascensión del Señor. Y lo dijimos, es 40 días después, nada más que la iglesia
lo celebra el domingo. Tendría que ser un miércoles antes. Pero, ¿qué podemos decir de la ascensión del Señor? La ascensión del Señor siempre va a significar que, pues esa plenitud por la cual el Señor bajó y ahora sube. Y podemos decirlo así, la plenitud del misterio pascual. La plenitud del misterio pascual. Que ahora, como decíamos, ahora baja, pero sube. ¿Y a qué sube? Pues el Señor sube a darnos o a prepararnos ese lugar. O como lo dijimos ese día de la celebración, a donde está nuestra cabeza, también lleguemos nosotros que somos su cuerpo. Pero también, otra cosa importante, sube para enviarnos al Espíritu Santo. Y es por eso que también, si ustedes recuerdan días anteriores de lo que es la ascensión de Jesús o del Señor, decíamos con toda claridad, Él mismo escuchamos con claridad, Él mismo nos decía, me voy, pero si voy no les enviaré al Espíritu Consolador, al Paráclito. Y es por eso que también estamos nosotros fortaleciendo nuestra vida en la relación principal de esta fiesta de la Ascensión, que se entrelaza entre lo que es Pascua, Ascensión y Pentecostés. Y nos envía su Espíritu. Y en realidad, propiamente la fiesta de Pentecostés se relaciona principalmente con la fiesta, o se relaciona a la fiesta de las tiendas o de la cosecha, pero que en sí Pentecostés significa 50 días después de. Nada más que la iglesia ha querido conmemorarla gracias a la palabra de Dios, como nos va a ir diciendo por ahí los evangelios, después de la ascensión del Señor, nos va a ir diciendo con toda claridad que propiamente el envío del Espíritu Santo, la preparación significará principalmente este gran don de Jesús, que nos envía su Espíritu, nos envía su Espíritu para renovar la tierra. Y es lo que principalmente nosotros propiamente celebramos. En sí, Pentecostés significa 50 días después de. ¿Por qué la iglesia ha querido conmemorarla en esa forma? Por la misma tradición de la iglesia. Sobre todo cuando hablamos de que María y los apóstoles perseveraban en la oración, etc. Y ahora viene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Formen la iglesia y la fortalezcan. Y ya decíamos cómo este tiempo de Pascua es un tiempo principalmente del Espíritu. Agradecemos nuevamente a Radio Cristo Rey esta oportunidad. Le pedimos a Dios que nos siga acompañando en este camino importante. Y bueno, sobre todo aquí estamos para lo que se les ofrezca. La siguiente vez que nos congreguemos, estaremos viendo algunas fechas de unas fiestas durante el año importantes que celebramos en nuestro año litúrgico. Algunas son solemnidades, otras fiestas, otras memorias, pero que en sí son bastante importantes, como la que celebramos hace pocos días, principalmente en esta fiesta solemne del cuerpo y de la sangre de Cristo. Muchas gracias. Has sido partícipe de una nueva experiencia. Te esperamos la próxima. Esto fue Congregados.